La sirena de la patrulla ilumina la calle con destellos rojos y azules. Estoy de pie en medio de la banqueta frente a mi casa, temblando guay cubierto de sangre. Mis nudilos están abiertos, me arden. Guay la sangre gotea desde mi frente hasta el pavimento. Mi hermanita de 6 años está siendo cargada en una camilla hacia la ambulancia, todavía inconsciente. Y yo pensando, neta esto me está pasando. ¿Cómo carajos llegamos a este punto? Alrededor, los vecinos chismosos asoman la cabeza por ventanas y puertas entreabiertas. Veo sus siluetas contra las luces parpadeantes, sus ojos bien abiertos llenos de morbo y shock. Puedo escuchar el murmullo, ¿viste la golpiza? Parece película. No es el hermano de la niña. Dios mío, hay sangre por todas partes. Mis oídos zumban, entremezclando sus voces con el ulular de la sirena y mi propia respiración agitada. Un policía joven me toma del hombro con cautela, como si yo fuera un animal acorralado. Me habla, pero al principio no entiendo. Tengo la mirada fija en la ambulancia que se eleva mi hermanita, mi niña, mi responsabilidad. Mis manos están manchadas de rollo, tiemblo al bajar la vista y ver pedazos de no sé si es pilo tierra bajo mis uñas. Siento que me voy a desmayar. Tranquilo, hijo, tranquilo. Alcanzo yo finalmente al policía decirme, con voz firme pero amable. Me doy cuenta de que estoy hiperventilando. Intento hablar pero la voz me sale entrecortada. Mi hermana está bien. Pregunto con un giro de voz, aunque en mi mente sigo aturdido, repitiéndome, ¿qué haces? ¿Qué haces? No recibo respuesta inmediata. Otro oficial corre hacia la patrulla, avisando por radio algo sobre 2 sospechosos heridos de gravedad. Se necesita otra ambulancia. Es entonces cuando volteo la mirada y los veo, los cuerpos maltrecos de 2 adolescentes tirados cerca de la banqueta a unos metros de mí. Uno de ellos, el más grande, está boca arriba contra el cofre de un coche estacionado, gimiendo de dolor mientras abraza sus manos destrozadas contra el pecho. El otro yace inmóvil sobre el pavimento mojado junto a la acera, en un charco de agua helada o a sangre. Parece inconsciente, su cara irreconocible bajo la hinchazón y la sangre. Mi corazón se paraliza un segundo, los maté. Siento un nudo en la garganta y lágrimas calientes asomando, pero me las trago. Todo mi cuerpo está entumido. Apenas puedo sentir el frío a pesar de que estoy sin chamarra en pleno diciembre. Solo elevo mi sudadera verde oscura, ahora rota en el hombro o empapada de sangre, y quién sabe qué mes. Oye, chavo, suelta eso, me grita de pronto otro policía, sacándome de mi trance. Miro mi mano derecha y veo que estoy aferrando un tabique, un ladrillo viejo manchado de sangre. Lo suelto de golpe, cae al suelo con un crack sordo junto a la banqueta. Ni siquiera recuerdo en qué momento empecé a sostenerlo de nuevo. Mis dedos están rígidos, como garfios, y no paran de temblar. En ese instante siento que algo dentro de mí se rompe. ¡Ay! De pie en la calle húmeda y fría, rodeado de luces policíacas, vecinos curiosos, guay, 2 idiotas, casi muertos por mi culpa. Finalmente me doy cuenta, todo esto es real, pasó de verdad, y lo hice yo. Estoy a segundos de colapsar, pero antes de caer de rodillas, cierro los ojos de golpear. En mi mente resuena la voz de mi hermana riéndome temprano ese mismo día, su risa dulce e inocente. Luego el grito, su grito. Abro los ojos de golpe, con lágrimas ardiéndome. Se me nubla la vista. Solo atino a Sara, perdóname. No sé si le pido perdón a mi hermanita, a mi mamá, a Dios o a quién. Quizá a mí mismo. En medio de ese caos, con mis emociones hechas nudo en la garganta, siento una mano en mi espalda. Es mi vecina, la señora Leti, que salió al escuchar el escándalo. Tiene los ojos empapados en lágrimas y la cara desencajada. Tranquilo, millo, me dais con un tono que intenta ser calmante, pero apenas oculta el temblor. Tu hermanita va a estar bien, ya verás. Tú hiciste lo que tenías que hacer, haz lo que tenía que hacer. Miro de nuevo a los 2 cuerpos tirados. Otro retortillón en el estómago. Uno de los suelta un quejido largo o ahogado, el otro ni se mueve. La gente alrededor apenas se atreve a acercarse a los. Algunos vecinos salen con celulares en mano, grabando todo para subirlo al pinche WhatsApp del barrio, supongo. ¡Qué jodido! La mano de la vecina Leti sigue en mi espalda. Apenas logro asentir con la cabeza, todavía mudo. En mi pecho se revuelve una mezcla explosiva de furia, miedo, culpa y alivio también, aunque suene raro. Alivio de que mi hermanita esté en buenas manos camino al hospital. Furia de haber legado a esto, miedo de las consecuencias y culpa por haber disfrutado por un instante descargar toda mi rabia contra esos tipos. Porque sí, una parte de mí lo disfruto. Antes de que terminen de leerme mis derechos o quién sabe qué protocolo siguen, mis piernas plaquean el corozo. Lo último que recuerdo de ese momento es la voz urgente de un paramédico. El hermano está entrando en shock. Necesitamos otra Camila aquí. Después, oscuridad total. Cuando desperté, ya no estaba en la calle.
Pero antes de contar lo que pasó después, tengo que explicar cómo se desencadenó esta locura. Porque esto no salió de la nada y hubo señales, advertencias que ignoré, momentos en que la vida me quiso avisar en qué lío me estaba metiendo yo menso, no las vi o no quis verlas. Me presento, me llamo Damián, tengo 70 años, vivo con mi mamá y mi hermanita menor en una colonia popular de la Ciudad de México. Sí, así es, Chilangolandia. No les voy a decir exactamente dónde, pero digamos que es un barrio donde todos se conocen y el chisme vuela más rápido que el wifi. Mi mamá trabaja turnos dobles en un hospital de la IMSS como enfermera y un papá. Bueno, mi papá nos dejó hace años, así que en la casa solo estamos mi jefecita, mi hermanita de 6 años, a quien llamaré Marisol para proteger su nombre real, yo. Desde que mi papá se fue, prácticamente me convertí en el hombre de la casa, aunque era apenas un pibarto. Yo me tomo muy en serio eso de cuidar a mi mamá y sobre todo a Marisol. Mi hermanita es mi adoración, en serio, la amo como si fuera casi una hija. De hecho, como soy alto y grandote, mucha gente asume que soy su papá joven cuando me ve llevándole de la mano por la calle. Imagina la pena cuando tenía 15 guandonitas de la tienda decían, ay, tan joven y guan con ella decían, pero qué buen papá se ve, yo con cara de qué. Explicando que no, que soy el hermano, pero ya ni me creen a veces. El punto es que soy prácticamente el encargado de Marisol mientras mi mamá trabaja. La llevo a la escuela primaria en la mañana. La recojo en la tarde, lo doy de comer, la ayudo con la tarea, cuando puedo entenderla, porque a veces ni le jalo a las matemáticas de primaria, pueden creerlo. Todo esto lo hago con gusto, porque ella es una niña alegre, inteligente y bien portada. Bueno, la mayoría del tiempo, obvio también a veces es latosa, pero la amo. Ahora hablemos de mí, les seré sincero, siempre he sido un chavo gordo. De esos que en la secundaria sufrían apodos como el tamalito gordito morsa y otras estupideces creativas que a los bullies les encanta inventar. Mido como en AT3 y peso unos 23 kilos, para que se den una idea. Sí, grande, pero eso no significa que sí débil o torpe, al contrario. Digo, no estoy mamado ni nada, no se imaginan al típico fornido de gimnasio, estoy panzón sí pero fuerte. Desde moro me ha gustado el fútbol americano guay y aunque en mi escuela no había equipo, jugaba toquito con mis cuads y en cuads y a cascarita yo era la murala imparable. Mes de uno salió volando por intentar taclearme. Ser grande tiene sus ventajas. Sin embargo, nunca he sido de broncas. Al contrario, siempre traté de evitar peleas porque me daba miedo lastimar a alguien sin querer. Una vez, en primero de secundaria, empujé a un compañero que me estaba molestando y el pobre salió disparado contra un armario. Se abrió la frente y terminaron llevándolo a la enfermería. Yo me metí en un lío tremendo, me suspendieron y todo. Desde ahí prometí no volverme loco con nadie, por más que me buscaran pleito. Aprendí a controlarme, hasta ahora supongo. Y bueno, en la prepa en línea que estoy cursando, sí, hago la prepa por internet. Larga historia, no tuve muchos problemas porque, bueno, ni salgo de casa para estudiar. No tengo tantos amigos en la colonia porque paso la mayor parte del tiempo libre cuidando a mi hermana o en la compu, así que llevaba una vida tranquila enfocada en mi familia. Pero ¿qué pasa? Que en cada barrio hay siempre unos cuantos chamacos castrosos, esos típicos gandalas que andan buscando a quien fastidiar, y mi colonia no es la excepción. Desde hace unos meses empecé a notar la presencia de 3 gays, en particular adolescentes más o menos de mi edad, quizá un año mayores, que andaban siempre juntos merodeando la cuadra. No iban a la escuela, al menos no regularmente, en vez de eso se la pasaban en la calle pateando balones llenos, fumando porquerías y haciendo bromas pesadas a la gente. Uno de ellos, el líder del grupito, es o era muy conocido en la zona. Vamos a llamarle el Rata para no usar su nombre real, aunque le queda perfecto porque siempre tenía pinta de robar cosas y oler mal la verdad. El Rata era flaco pero coreoso, de esos flaquitos que son puro nervio, con mirada de loco y una sonrisita burlona que dan ganas de borrársela a bofetadas. Tenía tatuado en el antebrazo un dibujo mal hecho que parecía una calavera. Seguro se lo hizo algún cuate en su casa. Siempre andaba con una sudadera negra aunque hiciera calor y unos tenis todos rotos. Dicen que ya había estado detenido por andar grafiteando o robando carteras en el mercado cercano. Así de fichita el tipo. Los otros 2 secuaces eran sus amigotes de malandradas. Al mes alto le decían el muelas, porque presumía que una vez afluyó los dientes de un puñetazo a alguien en una pelea. Vaya logro, ¿no? Muelas era un bruto grandote como de mi vuelo, pero mes gordo y puro cachete. Con él, quise yo, debería haberme elevado bien por aquello de ser compañeros de peso. Pero en él, el vato era un patán abusivo.
El tercero era Chaparro y Hocicón. Todos le decían el perico, porque hablaba hasta por los codos y siempre estaba de metiche, como perico de vecindad que no deja de hacer ruido. Esos apodos se los escuché a otros vecinos. La verdad, sus nombres reales ni me importan. Para mí eran simplemente tres pendejos buscando problemas. Desde el principio presento que esos tres algún día iban a ayudar a alguien cercano. Se han sentido observados como por hienas esperando que vayas la guardia. Así se sentía cada vez que el rata huarta o guatamatra en mi casa, guay, nos vían jugando con Marisol en la banqueta. Una vez, el muy imbécil del rata hizo un comentario cuando pasaba cerca. Mira només, qué tierno, el gordito cuidando a su bebé. Sus lambotas rieron la gracia y yo apreté la mandíbula, aguantando las ganas de contestarle una grosería. Solo le grité desde la reja, es mi hermana gay, no es mi hija, métete en tus asuntos. El rata me tiró un beso burlón en el aire y siguieron de largo riendos. Qué coraje me dio ese día. Pero respire profundo y me repite, déjalo, Damián, no vale la pena meterse con esa bola de nacos. Mis presentimientos no iban tan errados. Había pequeñas señales. Vi a esos idiotas romper botellas afuera de la primaria un par de veces, asustar a unos niños de segundo año robándoles sus canicas. Incluso creo que el muelas le legó a robar un refresco a la señora de la tiendita de la esquina. Eran como ratilas causando caos menor por todos lados. Más de una vez pensé en reportarlos con la patrulla de la colonia, pero luego uno duda, ¿sabes? Piensas, va, son chamacos, solo están jugando rudo, no es tan grave. Además, la verdad, también temía que si yo los enfrentaba directamente, luego la tomaran contra mí o mi familia. En el barrio todos se enteran de todo, y no quería convertirnos en blancos, así que en general los evitaba. Les echaba hoyo de lejitos cuando pasaban, con desconfianza, pero hacía como que no me importaban. Hasta luego a sentir tantita lástima, fíjate, porque un par de veces, al atardecer, vi a el rata sentado solo fuera del oxo de la esquina, como esperando a alguien que nunca legaba. Tenía una expresión rara, ausente, como de niño abandonado. No manches, Damián, me dije en esos momentos, no andes romantizando al loco capaz que es psicópata. Pero una parte de mí pensó que quizá, solo quizá, esos tres andaban así, porque su vida en casa era una mierda o yo qué sé. Pensamientos estilo trabajadora social que a veces me dan, gracias a mi mamá supongo, que siempre dais que ningún niño es malo, solo que no todos tienen amor o guía. En fin, lástima o no, yo mantenía mi distancia. Cada día que pasaba sin que nos molestaran, lo consideraba un triunfo. Pero obvio, la mala suerte nos tenía guardada una sorpresa. El día de la locura empezó bastante normal, para ser honesto. Era un viernes de diciembre cerca de las vacaciones navideñas. Ese día la primaria de Marisol salía temprano por ensayo de pastorela o algo así. Fui por ella a mediodía, la recogí a la salida, donde estaban todos los papás, bueno, en mi caso el hermano papá postizo. Recuerdo que Marisol venía súper contenta porque en el recreo hicieron intercambio de dulces navideños y traía su bolsita llena de chocolates y gomitas. Yo, típico tragón, la pedí que me invitara uno y me dio una pandita de goma, pero solo el verde, porque dais que los rollos son sus favoritos. Vamos de regreso a casa caminando unas cuadras, con un sol teño de invierno. El aire estaba fresco. Se ven algunas decoraciones navideñas en las ventanas de las casas de la colonia. Marisol iba saltando y cantando un villancico de esos que les enseñan. Los peces en el río, creo yo la venía escuchando con una sonrisa. Por Andretito me olvidé de todo estrés. Solo verla feliz me daba paz. Al llegar a nuestra casa, que es la planta baja de una vecindad de 2 pisos, entramos al patio común. Nuestro depa está al fondo, pero enfrente tenemos un espacio que usamos como patio personal, delimitado con una reja valla. Y mismo, pegado a la banqueta, teníamos un arbolito de Navidad de plástico que sacamos en las tardes para decorar y alegrar la cuadra. Marisol me pidió jugar afuera un rato antes de entrar y como tenía energía de sobra, le dije que sí. Pero solo unos minutos porque tenía que prepararle de comer. Mientras ella jugaba saltando de un lado a otro, imaginando no sé qué, creo que finge ser una princesa astronauta. Queen le entiende. Yo entré a la casa a calentar agua para hacerle un chocolate caliente. Había estado haciendo algo de frío por la mañana y se le antojó uno. Y la verdad a mí también. Además, quería consentirla porque ese día había sacado una estrellita de buena conducta en la escuela. La dejé sola en el patio solo el par de minutos que tardé en la cocina, pero cometí el error de dejar la reja abierta. No pensé que pasaría nada. Estábamos en plena tarde, frente a nuestra casa, un lugar que considerábamos seguro. ¿Qué podría salir mal? Mientras esperaba a que hirviera el agua, alcancé a oír a Marisol riéndose y hablándole a alguien. Asomé la cabeza por la ventana que da a la cala para asegurarme de que todo estuviera bien.
Vi a Marisol de pie junto a la reja abierta. Frente a ella, del lado de la banqueta, estaban parados el rata y sus dos amigotes, Muelas y Perico. Se me heló el pecho al verlos ahí. ¿Qué querían esos idiotas con mi hermanita? Por su expresión no parecían agresivos en ese segundo. El rata incluso sonreía de forma extraña. ¿Cómo? ¿Amabo? No, no podía ser. Marisol, inocente, los veía curiosa. Escuché que ella les decía, se llama Princesa Luna, quieren jugar con ella. Noto que Marisol sostenía en sus manos su muñeca favorita, una Barbie con traje de princesa special. El rata estiró la mano, como pidiendo ver la muñeca. A ver, ¿me la prestas, preciosa?, le dijo con voz suave, casi cantarito. Juro que por un instante me desconcerte. El rata jugando con una niña de 6 años amablemente. ¿Qué clase de broma era esa? Marisol voltea a verlo, un poco tímida, y luego me vio a mí en la ventana. Yo le hice un gesto con la mano, indicándole que todo bien, aunque por dentro no estaba nada seguro de que todo estuviera bien. Ella, confiada al ver que yo no intervenía, le pasó la muñeca a través de la reja a el rata. Él tomó la Barbie delicadamente, la sostuvo unos segundos, examinándola bajo la luz del sol, incluso dijo, «Oh, qué bonita princesa astronauta». Yo fruncé el seno, algo no me cuadraba. ¿Por qué ese interés repentino? Sentí la urgencia de salir ya mismo, algo en mi instinto gritaba, «Muévete». Justo cuando iba a dar un paso hacia la puerta, escuché la risa desagradable de Perico, «Sicuarac», un sonido seco plástico rompiéndose. Miré horrorizado, el rata había partido la cabeza de la muñeca con las manos, sin aviso así nomás. La arrancó del cuerpo y la arañó de la calle. Marisol dio un gritito ahogado, congelada en shock viendo la cabeza de su muñeca rodar hasta el asfalto, su juguete favorito despedazado en un instante. «Aps», dijo el rata fingiendo tono infantil, se me resbaló, Muelas y Perico se rieron como imbéciles. A mí me hervía la sangre. Sentan calor subir desde mi estómago hasta las sienes en un segundo. Salí disparado de la cocina hacia la puerta gritando, «Oye, cabrón, ¿qué te pasa?», con una furia que ya no podía contener. En 2 zancadas crucé la sala y luego al patio. Pero antes de que pudiera alcanzar la reja, vi lo que nunca en mi vida habría querido ver. Marisol, con sus ojitos llenos de lágrimas por su muñeca rota, lo gritó al rata, «Eres malo». Will le dio un empujoncito débil en la pierna a través de la reja abierta. Yo creo que mi hermanita piensa que así recuperaría algo de justicia por su muñeca. Pobrecita ni siquiera alcanzaba a entender el peligro. El rata cambió el semblante de golpe, su sonrisa falsa desapareció. En un parpadeo su mano salió disparada y ¡zas! Le solté una bofetada a mi hermanita en pleno rostro. Nunca voy a olvidar el sonido. Fue seco, un golpe directo con la palma abierta contra su mejilla. Marisol cayó de sentón al suelo de nuestro patio con la mano en la cara, gritando de dolor y sorpresa. «Te dije que no le hicieras daño, pendejo». Alcanza a ver yo, pero para entonces ya estaba saltando los escalones de la entrada para ir hacia ella. Lo que sucedió después pasó en segundos, aunque para mí fue como en cámara lenta. Marisol, al caer hacia atrás, se golpeó la cabeza contra el filo de la banqueta de adentro del patio. Escuché un sonido sordo, toc, y luego un llanto agudo que se cortó rápidamente. Mi corazón se detuvo, vi un hilito de sangre brotar de donde se pegó. Marisol grité desesperado. Quis saltar la reja valla para alegarme rápido, pero mis piernas torpezaron con la puertita. Cada rodillas junto a mi hermanita. Ella estaba aturdida, con la nariz sangrándole también por el golpe de la cachetada, y empezaba a sollozar con un quejido bajito que me rompió el alma. La tomé en mis brazos con cuidado. Tenía los ojitos cerrados, apretados y hacía un ruidito de dolor. Ya, aquí estoy, vas a estar bien, ¿ok? Ahorita te curo mi vida, le susurraba como podía, aunque las manos me temblaban. Sentí algo caliente en mi propia cabeza. Al acercarme a sostenerla, una gota de su sangre me cayó en la frente. Ver eso, ver la sangre de mi hermanita, es difícil describir lo que sentí en ese momento. Fue como si algo dentro de mi pecho explotara en llamas. Terror, ira, desesperación, todo mezclado. Tenía que llevarla adentro, llamar a una ambulancia, a mi mamá, a alguien. Con mi mano izquierda saco el celular del bolsillo para marcar al 911, mientras con la derecha la sostenía contra mí. Estaba a punto de presionar el botón de llamada cuando, ¡pam!, siento una patada fuertísima en mi espalda. Uno de esos malnacidos había entrado al patio y me dio una patada por detrás mientras yo estaba agachado. La fuerza del impacto me hizo caer hacia adelante y soltar por un instante a Marisol, que quedó tendida en el suelo. Mi teléfono salió volando de mi mano y fue a dar debajo de la mesa de afuera. Solté un gruñido de dolor mezclado con furia. Alcé la vista y vi a él Muelas parado detrás de mí, con esa cara estúpida de bravucón, riéndose. «¿A dónde vas, papá gordito? La fiesta apenas empieza», dijo burlón.
Me ardía la espalda por la patada, pero intenté girarme para levantarme a plantarles cara. No me iban a dejar ayudar a mi hermana, los infelices. En eso, el perico y el rata también entraron. El rata saltó la reja de un brinco ágil y ya estaba también dentro de nuestro patio. Yo traté de ponerme de pie para partir la madre, porque ya en ese punto yo veía rollo, o negro, no sé ni cómo lo vi, la neta. Logré incorporarme a medias, pero sentí unos brazos que me jalaban. Era el perico que por atrás me tomó y cruzó sus brazos flacos por los míos para inmovilizarme con una lave. «Suéltame, cabrón», rugí forcejeando, pero el tipo, aunque chaparro, era fuerte y todo su peso para mantenerme agachado. El muelas aprovechó que estaba retenido para pararse frente a mí. «Muy galito, no, pinche marano», escupió el muelas y sin mes me dio un puñetazo directo a la boca del estómago. Sentí el aire escapárseme. Fue un golpe tan seco que normalmente me habría hecho caer, pero con la adrenalina ni lo registré completo. Me ahogó un segundo, pero en lugar de debilitarme, eso terminó de despertar algo feroz en mí. Desde mi posición agachada vi de reojo a el rata, y ese desgraciado que hacía, él no se metió conmigo, no. En vez de eso se acercó a mi hermanita, que seguía tendida en el piso gimoteando muy querido, medio desorientada guay con la cabeza sangrando. Lo vi agacharse junto a ella. Primero pensó que tal vez iba a, no sé, a revisarla arrepentido. ¡Qué iluso! El rata agarró a Marisol del bracito con brusquedad. «Levantate, escuincla», le dijo frío. Mi hermanita apenas podía sostenerse sentada, y ese maldito la zarandeo. Como ella no reaccionaba rápido, adivinen qué hizo. Tomé un puñado de tierra del suelo. Teníamos una maceta volcada ahí con tierra húmeda, y se lo restregó en la cara a mi hermanita. Tierra en la cara de una niña herida. Empezó a jugarla con la tierra, tapándole la nariz y la boca, riéndose. «¿Querías jugar en la tierrita, no?», le decía con asco. Yo vi eso y siento que me aranzaban el alma de cuello. Marisol pataleó débilmente huitocio, tragando tierra o hilorando sin poder ni gritar bien. Los ojos se me llenaron de lágrimas de rabia instantáneamente. Cuando perdí la razón, se acabó el Damián tranquilo, se acabó la humanidad, entró en modo bestia. De pronto dejé de sentir dolor, dejé de sentir miedo. Todo se volvió calor y oscuridad en mi mente. Dicen vi rojo de la ira, pero yo más bien vi negro como un telón que cae. Solo me quedé con un objetivo claro entre ceja a cejilla, destruir a esos cabrones. No me pregunten cómo, pero solté un bramido que me salió del fondo del pecho, un grito que ni yo sabía que podía hacer. Fue como el rugido de un animal, sentí un estallido de fuerza en cada músculo. El perico, que todavía me sujetaba por detrás, aflojó un poco el agarre, sorprendido por el verido que pegué. Aproveché ese microsegundo, incliné mi cabeza hacia adelante, y luego le eché para atrás con todas mis fuerzas, asestándole un cabezazo directo a su cara. Sentí el crunch de su nariz contra mi nuca. El tipo chilló y soltó mis brazos de golpe, levándose las manos a la cara. Su sangre me salpicó el cuello. Libre del agarre no perdí tiempo. Me giró y sin pensarlo abrí la boca y zes. Le clavé los dientes al primer brazo que encontré cerca. Era la mano derecha de el perico. Morde con una rabia que nunca sentí antes. Morde hasta sentir la carne ceder. Un sabor metálico inundó mi boca. Asqueroso, pero no me importó. El perico pegó un alarido e eche me mordió este pinche perro. Trató de apartarse tropezando hacia atrás y al hacerlo se estrelló de espaldas contra la pared de la entrada. Lo vi sujetarse la mano, le faltaba un pedazo de carne en el pulgar, que se le veía colgando. Me escupí la sangre de la boca, ascuado pero a la vez energizado por la adrenalina que me corría hasta por las orejas. Todo esto pasó en segundos. El muelas, que estaba frente a mí, tardó en procesar que su compa me había soltado. Cuando se dio cuenta, me lanzó un puñetazo directo a la cara, pero yo ya estaba en modo tanque imparable. Alcé el antebrazo guay bloque el golpe como pude. Su puño choqueó contra mi brazo guay y aún así me dolió, pero no me detuvo. Con mi otra mano le solté un manotazo a su cuello, a la pura garganta con toda la intención de asfixiarlo. Debo confesar que en ese instante quería matarlo, así tal cual. Mi mano abierta chocó con su garganta y él abrió los ojos como plato, levando las manos al cuello y dando un paso atrás ahogado. No lo deje recuperarse. Me lancé hacia adelante con mi cuerpo completo, usando mi peso a mi favor bestia. Le di un empujón bestial con ambos brazos extendidos, prácticamente un placaje de fútbol americano. Mi hombro derecho chocó contra su pecho y lo levanté del suelo un instante. Vi su expresión de pánico cuando sintió que volaba. Luego su espalda se estrelló contra la banqueta de la calle, fuera del patio, porque lo empujé tan fuerte que lo sacó volando por la reja abierta. Cayó de mal en peor, su cabeza rebotó contra el asfalto con un ruido seco. Pude escuchar un gemido bajo de él, pero no me detuve a checar.
Salté por encima de la rella para caerle encima a Muelas donde había aterrizado. Apenas estaba el tipo tratando de incorporarse cuando me planté ahorcallada sobre su panza. Le alcancé a meter 2 puñetazos en la cara, directos sintiendo sus pómulos hundirse bajo mis nudilos. Creo que uno fue al ojo y otro a la nariz porque después vi sangre correrle por ambos lados. El Muelas gritó e intentó cubrirse la cara con los brazos, balbuceando, ya, para. Pero, no, en ese momento yo no era persona, era un toro enceguecido. Lo agarré de la playera con la mano izquierda y con la derecha seguí dándole golpes. Uno, otro. Cada madrazo que soltaba yo gritaba algo ni recuerdo qué. Creo que fueron insultos mezclados con lágrimas. Así que muy valiente con niñas, Húndale, hijo de tu puta madre, ríete ahora. Sentía mis puños hundirse en algo blando y caliente que supuse era su cara. Él pataleaba débilmente bajo mi peso, pero no podía zafarse. Perdí la cuenta de cuántos golpes le di. Solo recuerdo ver su cara transformarse en carne hinchada, su labio partido colgando, un diente volando por ahí tras un puñetazo particularmente fuerte. Una señora gritó a lo lejos, quizás la vecina de enfrente, «Ya, mijo, ya, lo vas a matar». Escuchaba voces, pero eran como ecos lejanos en una cueva. Yo seguía. No sé cuánto hubiera continuado golpeando a Muelas, quizá hasta dejarlo tieso, si no hubiera sentido de pronto un seco contra el lado de mi cabeza. Un dolor agudo estalló desde mi nuca hasta la sien derecha, como si me hubieran dado un batazo. Mi visión se nubló con chispas blancas y rojas y de pronto escuché un pitido agudo en los oídos. Fue un golpe tan fuerte que me hizo caer de costado sobre el asfalto, rodando fuera de mi posición encima de Muelas. Aturdido, llevé instintivamente mi mano a la cabeza y la sentí húmeda. La retiré y la vi manchada de sangre, mi sangre. Parpadeé, tratando de enfocar la vista. Me dolía la cabeza como nunca. Con la mano izquierda toqué el sitio del dolor y sentí una abertura caliente y viscosa. Me habían pegado con algo muy duro. Cuando volteé la cabeza para ver qué pasó, ahí estaba el rata, de pie unos metros detrás de mí, respirando agitado, con un ladrillo en la mano. Sí, ese maldito había agarrado un tabique viejo de quién sabe dónde. Luego supe que lo tomó de una obra a la vuelta y me lo azotó en la cabeza mientras yo estaba ocupado moliendo a Muelas. El rata me miraba con una mezcla de terror y rabia. Tenía los ojos desorbitados. Quizá no esperaba que yo siguiera consciente después de ese ladrillazo. Francamente, ni yo sé cómo seguía despierto. Supongo que la adrenalina es poderosa, porque a pesar del dolor punzante, una parte de mí se enfureció un mes. Sí, me habían herido feo, sentía la sangre tibia bajando por mi cuello, pero eso solo alimentó más mi furia ciega. Con un gruñido me apoyó en mis manos para levantarme, vi a el rata dudar, dio un paso atrás sosteniendo el ladrillo con ambas manos ahora, listo para otro golpe. Nos quedamos mirándonos un segundo, yo respirando como toro, él como un chacal arrinconado. A mi derecha, Muelas apenas gemía en el suelo, ya no era amenaza. A la izquierda, escuché a Perico maldecir y llorar por su nariz rota, pero tampoco se acercaba. Solo quedábamos el rata y yo frente a frente. ¿Qué? Muy machito con un tabique, culero. Le solté escupiendo al piso, sangre mezclada con saliva. Podía saborear la sangre en mi lengua. No sé si de él, de Perico, o mía, o de todos mezclada. El rata respiraba por la boca, nervioso. Aún así, sonrió de lado y me dijo, «Ven, pues, pinche marrano. Te voy a reventar tu cabezota de un ladrillazo». Lo dijo tratando de sonar seguro, pero su voz le temblaba. No le di tiempo. Con otro rugido volví a embestir a todo lo que daba. Él alzó el ladrillo y efectivamente me lo aventó de frente. Alcé mi brazo izquierdo y recibí el impacto ahí, sintiendo el borde rasgarme la piel del antebrazo. Dolió, sí, pero no me detuvo. Seguí corriendo hasta chocar contra él. Le metí el hombro en el pecho, igual que con Muelas, y lo estampé contra el cofre del coche que estaba estacionado junto a la banqueta. Era la troca vieja del vecino, creo. El rata soltó un jadeo, el aire escapándole por el golpe. El ladrillo cayó al piso con un golpe seco. Sin soltarlo, porque lo tenía prácticamente prensado entre mi cuerpo y el coche, alqué mi puño derecho y le di un golpe ascendente, directo al estómago, con todas mis fuerzas. Sentí mis nudillos hundirse en su abdomen flaco, su cuerpo se dobló reflejo, vomitando saliva y bilis en mi hombro. Asqueroso, pero no me importó. Lo dejé resbalar un poco hacia el suelo, pero lo agarré del cabello antes de que cayera por completo de rodillas. Se quejó, débil, aguanta, ya, ni madres que iba a aguantar. Lo levanté de la greña y vi su cara contorsionada de miedo y dolor. Sentí un placer oscuro al verlo así, lo admito. Era el mismo maldito que segundos antes le estaba haciendo daño a mi hermanita indefensa. Una parte de mí quería borrarlo del planeta. Con él medio inclinado, calculé mi siguiente movimiento. Levanté mi rodilla derecha con todas mis ganas y ¡pum! Se la estrellé en la jeta. Escuché un chasquido, probablemente su nariz o dientes rompiéndose. El rata cayó de espaldas contra el asfalto ahora sí, sosteniéndose la cara, gritando palabrotas mezcladas con llanto. Creo que chillaba, «Mis dientes, hijo de tu puta madre, mis dientes». Lo dejé ahí un instante, me giré y vi el ladrillo tirado cerca de la llanta del coche.
Lo recogí lentamente, casi con calma, sintiendo su peso. Noté que tenía manchas rojas, mi sangre de la herida en la cabeza, supongo. Era irónico, ese tabique me lo había dado él, y ahora se lo iba a regresar con intereses. Me acerqué al rata que yacía de espaldas sobre la calle. En la banqueta a unos metros, Perico me miraba con ojos aterrados, todavía contra la pared, su mano ensangrentada. Muelas seguía tirado, creo que ya estaba inconsciente o deseando estarlo. Y varios vecinos se habían asomado. Vi al señor Humberto del 3, a la doña Conchita del 5 con su celular grabando, y otras caras difusas, todos inmóviles, sin atreverse a interferir. A la distancia alguien gritó que ya habían llamado a la policía. Pero yo en ese instante no escuchaba razones. Me incliné sobre el rata, que trató de abastrarse para alejarse de mí al verme venir con el ladrillo. No, espera. Balbuceo con la boca llena de sangre y 2 dientes menos. Le pise una pierna para que dejara de moverse. Levanté el ladrillo y se lo mostré enfrente del rostro. «¿Esto querías, cabrón?». Le solté con voz ronca. Muy salsa con el tabiquito, no. Él solo sollozaba y negaba con la cabeza, con las manos levantadas tratando de cubrirse. Ya no quedaba nada de su arrogancia. Verlo así debería haberme detenido, pero no. Yo estaba poseído por la rabia. Tomé una de sus manos con mi mano izquierda, la estiré contra la banqueta con los dedos extendidos. El rata gritó: «No, por favor, no». Algunos vecinos exclamaron alarmados algo como «Virgen Santísima» o «Ya estuvo, mijo, ya estuvo», pero yo no escuchaba. Sonreí con la crueldad más grande que he sentido. «¿Que no? ¿Qué? Que no te lastime, como mi hermanita, así? Chingas a tu madre», y estampe el ladrillo con todas mis fuerzas sobre la mano abierta del rata. El sonido fue grotesco, un crujido húmedo, huesos rompiéndose como ramas secas. El rata pegó un alarido que hizo eco en toda la calle, un grito agudo, casi inhumano. Retiré el tabique, sus 4 dedos medio colgaban, la mano hecha un desastre. El cabrón gritaba y lloraba, pateando con las piernas por el dolor. No había terminado. Le agarré la otra mano mientras él estaba en shock por la primera. «Pa' que aprendas, perro», le dije entre dientes, con un odio que me desconocía. Y repetí, coloqué su otra mano temblorosa sobre la banqueta y patada al ladrillo. Otro grito desgarrador del rata, que seguramente se escuchó hasta el mercado a 2 calles de ahí. Lo solté al fin. El ladrillo resbaló de mi mano. Yo respiraba entrecortado, de pie sobre él. Miré mis manos, mis nudillos estaban abiertos y sangrando, mezclando su sangre y la mía. Me zumbaban los oídos. El mundo por fin dejó de estar en silencio sepulcral. De golpe escuché todo, llantos, gritos, gente hablando, sirenas a lo lejos. Mi hermana, Marisol, volteé hacia nuestro patio. Vi a la vecina Leti arrodillada junto a mi hermanita, sosteniéndole una toalla en la cabeza. «Dios, mi hermanita». En cuanto la vi, todo el fuego que tenía dentro se apagó de golpe, reemplazado por un miedo helado. Corrí trastabillando hacia ella. «Marisol, Marisol», repetía con desesperación. Me dejé caer de rodillas a su lado. Tenía la carita llena de tierra y lágrimas, y la mejilla enrojecida con la marca de la mano que le pegaron. Sus ojitos estaban abiertos ahora, pero como perdidos, aturdidos, pobrecita. La señora Leti me gritó: «Ya llamé a la ambulancia, ya vienen». Mientras con cuidado limpiaba la tierra del rostro de mi hermanita. Yo estaba temblando, levanté a Marisol con suavidad para cargarla. Ella me reconoció al fin y se aferró a mi sudadera con su manita, llorando quedito contra mi pecho. «Tranquila, mi amor, ya pasó». «Ya pasó», le susurré. Aunque en realidad nada había pasado aún, estaba todo apenas comenzando. Salí cargándola al medio de la calle, lejos de esos 3 desgraciados. Los vecinos se me quedaron viendo con asombro y miedo. Supongo que yo mismo parecía salido de una peli de terror, un tipo enorme cubierto de sangre por todos lados, cargando a una niña llorosa. Nadie se me acercaba, quizás por miedo, excepto la señora Leti que venía atrás de mí hablándome, pero ni sé qué decía. Yo solo tenía atención para Marisol. Minutos después llegó la patrulla con la sirena a todo, y luego la ambulancia. Y bueno, esa parte ya se la conté al inicio. Ahí estaba yo en shock, dejando que se llevaran a mi hermanita mientras me quedé con la policía con 2 bueyes destrozados a mis pies y un tercero huyendo como rata. Porque sí, me faltó mencionar, ¿dónde quedó el tercer pendejo? El Perico, el chaparro que mordí en cuanto vio a su líder con las manos hechas trizas. Aprovechó mi distracción con mi hermana para echarse a correr calle abajo, tambaleándose y gimiendo. Mientras yo me enfocaba en Marisol, ese cabrón tuvo el descaro de ser él quien llamó a la policía. Válgame. Según me contaron después, fue él quien marcó al 911 chillando que un loco había matado a sus amigos a golpes. El muy desgraciado se pintó como víctima cuando ellos iniciaron todo. En fin, de poco le sirvió su teatrito. Lo demás ya lo saben. La llegada de la policía, los vecinos mirando, yo entregado a las autoridades sin oponer resistencia. Y luego mi cuerpo diciendo hasta aquí llegue y desmayándome por la pérdida de sangre y el shock. Desperté en el hospital, con un dolor de cabeza infernal y la luz blanca de un foco encima de mí. Parpadeé confundido, sin saber si estaba soñando.
Tenía la garganta seca y el cuerpo molido. Al intentar mover mi mano derecha, escuché el clic metálico de unas esposas. Sí, estaba esposado a la baranda de la camilla. Por un segundo cundió el pánico en mi pecho. Me arrestaron. ¿Dónde está Marisol? Miré alrededor desesperado. Estaba en una sala de emergencias del IMSS. Reconocí los colores azul y blanco de las cortinas separadoras y el olor a antiséptico. A mi lado había un policía uniformado sentado mirándome con cara seria. Intenté incorporarme y el movimiento hizo que la cabeza me diera vueltas. Gemí y llevé la mano libre a la herida que tenía vendada. Sentí los puntos bajo los dedos. El poli se acercó y puso una mano en mi hombro. Despacio, chavo, no te levantes rápido. Yo apenas podía hablar, la boca seca, pero logré decir, ¿dónde? ¿Dónde está mi hermana? ¿Está bien? ¿Y mi mamá? Las preguntas salieron en cascada. El oficial me miró un instante y suspiró, como queriendo calmarme. Tu hermanita está aquí en el hospital, en observación, pero fuera de peligro. Tu mamá está con ella. Ambas están bien, tranquilo. Sentí un alivio que casi me hace llorar de nuevo. Cerré los ojos un momento, soltando el aire contenido. Gracias, Dios. Mi Nina estaba bien. Entonces, como balde de agua fría, recordé los bullies, la pelea, mis actos. Abrí de nuevo los ojos y le dije al policía, yo solo la defendí. Ellos iban a matarla, ¿entiende? Empecé a sollozar. La emoción y la culpa mezcladas se me salían. Por favor, señor, están vivos. ¿Qué hice? El policía apretó los labios sin quitarme la mirada. Saqué un pequeño bloc de notas. Mira, hijo, necesito que me cuentes con calma lo que pasó, desde el principio. Porque tenemos dos versiones y necesitamos aclarar esto. Dos versiones. Claro, la mía y la de los idiotas. Asentí, temblando todavía un poco. Me sentía débil. En ese momento noté que mi mano izquierda era libre, estaba vendada casi por completo, rígida como una garra al moverla. Punzadas de dolor subieron por mis dedos. También tenía un cabestrillo improvisado. Seguramente me había fracturado algo al golpear el ladrillo o a los tipos. No podía cerrar bien la mano. Con la voz quebrada, empecé a relatarle todo al oficial, desde que volví con mi hermana de la escuela hasta el instante en que me desmayé. Creo que me tomó más de media hora contarlo, haciendo pausas porque me ahogaba llorando en algunas partes, sobre todo al recordar la expresión de pánico de Marisol o mi propia violencia desatada. El policía escuchó sin interrumpir, tomando notas. Por momentos asentía con gravedad, sobre todo cuando describí cómo ellos la lastimaron primero. Cuando termine, me limpié la nariz con la sábana del hospital porque no me dieron Kleenex ni nada. El oficial se quedó pensativo un momento, luego salió de la cortina sin decir nada y me dejó solo un ratito. Esos minutos de espera fueron horribles, pensé mil cosas. ¿Y si no me creen? ¿Y si voy a ir a la cárcel? ¿Qué pasará con mi hermanita si me encierran? Mi mamá se va a morir de la angustia. Volvió con alguien más, otro hombre vestido de civil. Luego supe que era un detective o algo así. Me hicieron nuevamente algunas preguntas más puntuales, que si tenía antecedentes, no, que si sabía los nombres de los agresores, les di los apodos que conocía, ellos ya tenían los nombres reales, que si había algún testigo, les dije que varios vecinos vieron pedazos. A todo respondí con sinceridad, aunque mis manos sudaban frío. Finalmente, tras deliberar un poco entre ellos, el policía me dijo, mira muchacho, vimos las grabaciones de las cámaras de seguridad de tu vecindad. Además, varios vecinos nos contaron lo que vieron. Ahí supe que Don Chuy, el vecino que instaló cámaras afuera de la entrada principal de la vecindad, había captado casi todo, y resultó que los muy genios de mis agresores ni notaron la camarita mirando directo hacia nuestro patio. Todo quedó grabado clarito, cómo ellos iniciaron todo, cómo me retuvieron, cómo atacaron a mi hermanita y cómo yo reaccioné. El poli prosiguió, sabemos que actuaste para proteger a tu hermana y en defensa propia. La verdad es que te volaste la barda con la golpiza que les diste. Me lanzó una mirada entre seria y respetuosa, como de vaya te la bañaste, pero entendemos las circunstancias atenuantes. En ese momento, el hombre de civil intervino con tono más serio, sin embargo, va a haber un proceso, los otros chicos están muy graves. Uno de ellos, el que encontraron inconsciente, muela supuse, está en terapia intensiva, casi no la libra, tiene fractura de cráneo y hemorragia cerebral, ahorita lo operaron de urgencia, sentí un vacío en el estómago, casi no la libra, yo hice eso, me dieron ganas de vomitar. El detective siguió, el otro, el de las manos destrozadas, también está hospitalizado, pero fuera de peligro. Eso sí, sus manos van a requerir cirugías reconstructivas, probablemente pierda la movilidad de varios dedos. Trago saliva, también yo hice eso. Empecé a llorar otra vez, silencioso, con unas lágrimas gordas cayendo por mis sienes al estar recostado. No eran lágrimas de arrepentimiento por haberlos detenido, sino, no sé, de shock supongo, de impresionar de lo que fui capaz. Y el tercero, el que huyó, está detenido en la delegación, añadió el detective. Tiene una mordida seria en la mano y la nariz rota, pero estará bien. Ya habló también. Su versión fue que ustedes se pelearon por una rina de tránsito, algo totalmente inconsistente.
El policía uniformado resopló divertido, negando con la cabeza. Seguramente al confrontar su versión con el video y testimonios, quedó en ridículo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pregunté con miedo. Jalé un poco la mano esposada. La argolla echó contra la cama. El oficial me miró fijo a los ojos. Por ahora, vamos a liberarte. No estás bajo arresto formal. Te esposamos por protocolo mientras aclarábamos la situación, porque francamente llegaste en modo Hulk, chavo, pero todo apunta a que fue defensa propia y defensa de tercero, tu hermana. Los familiares de los otros muchachos. Hizo una pausa breve, como eligiendo palabras. Digamos que están molestos, obviamente, y querían que te metiéramos al bote de inmediato, pero viendo las evidencias, no procederemos contra ti al menos por ahora. Eso sí, puede que más adelante haya una investigación más formal si ellos ponen una denuncia. Pero, la verdad, mijo, con ese video y con el historial de estos chamacos, no creo que te toque gran cosa. Me quedé respirando hondo, procesando. Iba a salir libre. Sentí una oleada de alivio recorriéndome el cuerpo. Tan grande fue mi relajación repentina que de pronto me di cuenta tenía un montón de dolor por todos lados que estaba ignorando. Las palabras del policía calmándome bajaron mi adrenalina y ¡zas! Me vino encima todo. La cabeza punzando, las manos ardiendo, la espalda y costillas magulladas por los golpes de muelas. Solté un quejido involuntario. El oficial hizo una cena y una enfermera se acercó. Me inyectaron algo que supongo era para el dolor o para calmarme. Empecé a sentir sueño de nuevo, pero antes de que me venciera el medicamento, alcancé a ver a mi mamá entrando a la sala. Venía con su uniforme blanco de enfermera manchado de sangre en la pechera, seguramente mía o de Marisol. Tenía los ojos hinchados de llorar. Detrás de ella vi a Marisol, con una venda pequeña en la frente, caminando despacito agarrada de la mano de mi jefa. «Mijo», lloró mamá al verme, y en un segundo estuvo a mi lado abrazándome como pudo con cuidado. Un torrente de disculpas y regaños cariñosos salió de ella. «Perdóname por no estar». «Mi bebé valiente, gracias por cuidar a tu hermanita. ¿Estás bien? No vuelvas a asustarme así, por Dios». Yo estaba tan exhausto y drogado por el analgésico que solo pude asentir y sonreírle débil diciendo «Estamos bien, ma, todo bien». Marisol se subió a la cama de un ladito y se acurrucó contra mí calladita. Le acaricié el cabello y le dije, «Todo está bien, chaparrita, no tengas miedo». Ella no respondí, solo me abrazó más fuerte. Sentí humedad en mi costado. Estaba llorando en silencio. Mi pobre niña. Así, en medio del caos, tuvimos un momento de paz familiar. Al menos por unos minutos, hasta que comenzaron de nuevo los trámites, preguntas de autoridades, papeles por firmar, etc. Pero ya no estaba solo. Ya estaba mi mamá conmigo para lidiar con eso. Me quitaron las esposas poco después, tras firmar mi declaración. Los oficiales se fueron, pero no sin antes uno de ellos, el joven que se apellidaba Herrera, creo me diera una palmadita en el hombro y me susurrara, «Hiciste lo correcto, cuate, yo hubiera hecho lo mismo por mi carnalita». Esa aprobación genuina me alivió. Quizá no era un monstruo después de todo, sin embargo la historia no acabó ahí. Apenas era el comienzo de las consecuencias y los giros que vendrían después, cuando todo el barrio, la escuela y hasta las redes sociales se enteraron de lo que pasó. Porque si creen que una pelea campal sangrienta en plena calle no va a correr como pólvora, están equivocados. Pero eso lo contaré en las actualizaciones, porque sí, hay actualizaciones, como en los posts de Reddit que luego la gente pide, «Oh, por favor, actualiza». Pues agárrense que lo que siguió también estuvo de novela. Actualización unos días después. Ha pasado apenas una semana desde aquella tarde infernal y las cosas en mi vida dieron un giro de 1800 grados. Mi hermana Marisol ya está física y milagrosamente bien. No tuvo fractura de cráneo ni nada grave, solo una herida que le suturaron con 4 puntitos en la cabeza y un chichón que aún asoma bajo el vendaje. Su mejilla tardó unos días en bajar lo rojo, pero ahora solo queda un leve moretón amarillo verdoso. Por fuera se está recuperando rápido como la niña fuerte que es por dentro. Bueno, eso va a tomar tiempo. Desde ese día, Marisol tiene miedo de dormir sola. Ha estado pasando las noches conmigo en mi cuarto porque se despierta llorando, recordando al hombre malo que le pego. Me parte el corazón escucharla sollozar en sueños. Mi mamá dice que quizá necesite terapia infantil para el trauma, y estoy de acuerdo. Haré lo que sea para que mi hermanita vuelva a sentirse segura. Yo por mi parte estoy hecho un cromo, un desastre. Mi herida en la cabeza requirió 8 puntadas y traigo el cabello rasurado en esa zona. Parezco Patch desde arriba. Además, traigo un cabestrillo porque me fisuré un hueso de la mano derecha al dar uno de los golpes. Supongo que mi puño contra la nariz de muelas no salió ileso. Mis nudillos están llenos de costras y moretones. Cada vez que los veo me acuerdo de la locura que hice. He tenido que tomar analgésicos fuertes porque, vaya, después de que se me bajó la adrenalina me dolía hasta el último pelo del cuerpo. El médico dijo que tuve suerte de no fracturarme el cráneo con el ladrillazo. Gracias a Dios tengo cabeza dura, literalmente, y solo fue una herida superficial. Pero el dolor físico no es nada comparado con el torbellino mental. He estado reviviendo la escena una y otra vez en mi cabeza, especialmente cuando intento dormir.
Cierro los ojos y veo la cara de esos tipos destrozándose bajo mis puños. Escucho el crack de sus huesos, el grito del rata cuando le rompí las manos. A cada rato me sobresalto pensando que escucho sirenas o los gritos de Marisol. Es como si una parte de mí aún siguiera peleando en esa calle, atrapado en loop. Mi mamá dice que es estrés postraumútico o algo así y quiere que yo también hable con alguien profesional. Al principio le dije que no hacía falta, pero tal vez si lo necesite. Porque honestamente me asusta recordar lo que sentí. Disfruté lastimarlos. En ese momento lo gocé, solté toda mi furia y me sentí poderoso haciéndolo sufrir. ¿Qué clase de persona siente eso? Me da asco admitirlo, pero es la verdad. Y tengo miedo de esa parte de mí. Cambiando de tema, les cuento del lado más público del asunto. La cuadra entera ya se enteró de todo, por supuesto. El chisme corrió como reguero de pólvora. Algunas vecinas llegaron al otro día a dejarnos comida, tamales, calditos para que nos recuperemos del susto. Un par de señoras incluso me dijeron que soy un héroe por proteger a mi hermanita. La vecina Letty, la que nos ayudó, les contó a todos que yo me enfrenté solo a los 3 malvivientes. Así les dicen ahora, los malvivientes esos que andaban de lacras. Y resultó que no éramos sus únicas víctimas. Desde que todo pasó, varios papás de la primaria han salido a decir que esos mismos chicos ya habían amenazado o robado a otros niños antes. Incluso supe que la directora de la escuela los tenía identificados porque se paraban a veces afuera a venderles cosas raras, drogas, tal vez, a los chavitos más grandes, o sea que literal limpia la colonia de una bola de mini delincuentes que traían asoleados a todos. No les miento que al escuchar eso sentí un poquito de orgullo vengador, como tipo yo, el justiciero gordito del barrio. Por un momento me vi como esos héroes anónimos de los que hablan en las noticias locales, pero se me pasa rápido cuando recuerdo lo sangriento que fue todo. Ahora, no toda la reacción ha sido positiva. Como era de esperarse, los familiares de los agredidos, o sea, los bullies, no están nada contentos conmigo. En el hospital, los papás de El Rata y de Muelas casi se van a los golpes con mi mamá. Yo no estaba presente porque aún me tenían en observación cuando eso pasó, pero me lo contó mi jefa después. Resulta que coincidieron en el pasillo de urgencias. Mi mamá salía de verme a mí y justo traían a esos idiotas en camilla. La mamá del Rata reconoció a la mía. Supongo porque alguna vez nos vio por el barrio y se le fue encima gritando barbaridades, que yo era un asesino, que le destroce la vida a su hijo, que te voy a meter al bote, pinche vieja, tu maldito engendro va a pagar por esto. Mi mamá, que normalmente es bien calmada, me dijo que sintió que le hervía la sangre al escuchar a esa señora atreviéndose a llamarme engendro. Se le puso de frente y le gritó, su hijo casi mata a mi bebita de 6 años, desgraciada. Debería darle vergüenza venir a insultar cuando gracias a mi hijo su rata de 2 patas todavía respira. Tuvo que intervenir seguridad del hospital para separarlas porque mi madre estaba que echaba lumbre también. Sí, mi mamá, la enfermera pacifista casi le revienta el suero en la cabeza a la otra, tal palo, tal astilla supongo. Tras ese incidente, la administración del hospital pidió a la familia de ellos que por favor se retirara del área. Encima que los estaban atendiendo gratis, imagínate. Total, que ese día fue un show en emergencias. Al tercer día, ya de alta yo, nos fuimos a casa. Pero la cosa no acabó ahí. Como era de esperar, la familia de esos tipos está emperrada buscando que me frieguen legalmente. Ayer por la tarde vino una patrulla con un citatorio para mí y mi mamá, para presentarnos en la fiscalía a rendir declaración formal, porque la mamá del Rata interpuso una denuncia por lesiones gravísimas en mi contra. Ya sabíamos que podía pasar, incluso el policía Herrera nos había advertido que quizás ellos intentarían armar bronca legal. Así que mañana tenemos que ir al Ministerio Público a declarar de nuevo, ahora oficialmente ante un agente del MP. Estamos algo nerviosos, pero al menos sabemos que tenemos las de ganar. La evidencia está de nuestro lado. Mi mamá consiguió copia del video de la cámara de seguridad. Don Chuy nos la pasó en una USB y lo vamos a llevar, por si las moscas, aunque la policía ya lo tiene. También llevamos el certificado médico de las lesiones de Marisol, que por supuesto vamos a anexar a nuestra denuncia. Porque sí, decidimos contraatacar con todo. Vamos a denunciar a esos 3 por intento de homicidio en contra de Marisol y por lesiones contra mí. No sé en qué termine todo este rollo legal, la verdad, pero no pienso quedarme cruzado de brazos mientras esa gente me pinta a mí como criminal cuando su hijo mayor es el que empezó todo. Hablando de los bulles, les actualizo su estado clínico. El Muelas, el grandote, sobrevivió a la cirugía. Está estable por ahora, pero escuché que sigue en terapia intensiva y los doctores dicen que tiene daño neurológico. Al parecer la golpiza le causó un trauma severo en la cabeza. No me sorprende considerando que lo estampé como costal. Mi mamá alcanzó a huir de una colega que incluso temen que pueda perder la visión de un ojo por una lesión en el nervio óptico. Cuando me enteré sentí un nudo en el estómago. No es que me arrepienta de defendernos, pero jamás fue mi intención dejar a alguien ciego de un ojo. Me cuesta asimilarlo. El Rata, por su parte, sigue hospitalizado también. Le reconstruyeron la mano derecha en una cirugía larga,
pero perdí 2 dedos. Los médicos no pudieron salvarle el meñique ni el anular de la mano derecha, porque quedaron hechos polvo bajo el tabique. De la mano izquierda recuperará la movilidad parcial, pero sus días de andar de vándalo van a quedar limitados, supongo. Tendrá cicatrices de por vida. Parte de mí piensa, se lo busco por cabrón, pero otra parte no puede evitar sentir. No sé si lastima, pero sí un impacto al saber que yo fui el causante. En cuanto al Perico, el tercero, él salió con lesiones menores en comparación. La mordida que le di requirió como 10 puntos en la base del pulgar y la nariz se la tuvieron que alinear. Ya está dado de alta incluso y como dije, anda libre, bueno, bajo investigación. Su familia al parecer lo mandó unos días con una tía fuera de la ciudad, quizá para que no lo fueran a detener de inmediato, pero al final tuvo que presentarse a declarar. Ese tipo anda diciendo por ahí que yo los ataque de la nada. Obvio casi nadie le cree, salvo quizá sus familiares. No falta el chismoso que me dijo que el Perico anda amenazando que me van a dar piso, matar, por lo que les hice. Pero francamente suena a bravata de ardido. Además, lo trae cortito la poli. Si se acerca a mi cuadra de nuevo, seguro lo retacan al torito. Así están las cosas en resumen. Ha sido una semana larguísima, llena de altibajos emocionales. Mañana es el día de la cita en fiscalía y les confieso que tengo el estómago hecho nudo. Crucen dedos porque todo salga bien para nosotros. Ya no quiero más problemas, solo quiero que nos dejen en paz de una vez. Actualización 2, una semana después de la anterior actualización. ¿Qué semanita acabo de tener, Dios de mi vida? Apenas estoy procesando todo lo que pasó estos últimos días. Les cuento, fuimos a la fiscalía mi mamá y yo con toda nuestra evidencia bajo el brazo. Ahí nos encontramos cara a cara con la familia de los Bulles, porque resultó que citaron a todos el mismo día para tomar declaraciones y ver si el caso procedía. Imagínense la tensión en esta sala de espera, de un lado mi mamá y yo, y del otro la mamá del Rata, el papá del Muelas, un señor igual de grandote con cara de pocos amigos, y un abogado todo estirado que trajeron. El Perico y su familia curiosamente no aparecieron ese día, quizá porque su situación era menos grave, o quién sabe. El Rata tampoco estaba presente físicamente, obviamente, sigue hospitalizado, pero su mamá traía un folder lleno de quién sabe qué papeles, supongo que reportes médicos para dramatizar. Yo estaba nerviosísimo, tenía las palmas de las manos empapadas de sudor y el corazón a mil. Mi mamá me apretaba el hombro de vez en cuando para darme ánimos. La mamá de El Rata nos miraba con un odio que casi traspasaba paredes. En una de esas comenzó a murmurar cosas con el abogado y nos señalaba. Yo solo escuché palabras sueltas como violento, peligroso, menor, psicópata. En serio, me estaba llamando psicópata. Tuve que respirar hondo y recordarme que debía mantener la calma. Nos hicieron pasar con la gente del Ministerio Público. Primero tomó la declaración de la otra parte. No nos permitieron estar presentes durante ese momento, pero a través de la puerta entreabierta escuchábamos los gritos de la señora. Se puso a vociferar como loca que yo había casi matado a su hijo injustificadamente, que su bebé, el desgraciado de 17 años, iba a quedar invólido de las manos por mi culpa, que yo era un pandillero que atacó a los muchachos sin razón. Según ella, su hijo y los otros solo le llamaron la atención porque mi hermanita andaba sola en la calle y casi la atropellan, el colmo. Inventó que ellos heroicamente la querían apartar de la carretera y que yo salí drogado y agresivo a atacarlos. No sé cómo tuvo la cara. Bueno, sí sé, la desesperación y la ceguera maternal. Luego nos tocó entrar a nosotros. La señora salió con ojos de triunfo, como pensando que nos echó tierra suficiente. Nos sentamos frente a Lampé, una licenciada joven pero de mirada filosa, y ahí empezamos a contar todo de nuevo, con lujo de detalle y sin ocultar nada. Mi mamá estaba temblando de coraje cuando relató cómo encontró a Marisol llena de tierra y sangre. Yo aporté mi parte con calma hasta donde pude, aunque se me quebró la voz describiendo el momento de la bofetada y cuando pensé que Marisol podía morir. Le mostramos el video de la cámara de seguridad en una laptop que llevamos. La gente del MP lo vio con sus propios ojos. Ahí estaba clarísimo quién inició la agresión y cómo fue la cosa. Y adivinen qué. Mientras la licenciada reproducía el video, los gritos de la mamá de El Rata seguían escuchándose desde afuera, alegando con alguien. La MP frunció el seno y mandó llamar a la señora adentro, supongo para confrontarla. Entró la doña muy digna hasta que vio pausado en la pantalla el instante exacto en que su querido hijo le planta la cachetada a mi hermanita. La MP le preguntó en tono cortante, ¿es este su hijo, señora? La tipa se puso pálida, trató de tartamudear que seguro el video estaba truqueado. La licenciada la silenció diciendo, señora, aquí se ve claramente la agresión inicial a la menor. Usted básicamente nos acusó falsamente a estos jóvenes. El abogado de ellos empezó a meter su cuchara, que si bien lo que se ve es reprochable, nada justifica la hazaña con que yo reaccione, bla bla. Y es verdad, no niego que me ensañé. Pero gracias a Dios, la ley en México contempla la defensa propia y de familiares.
Y cuando la MP vio la magnitud de la amenaza, 3 tipos, uno armado con un ladrillo, mi hermana de 6 años lastimada en el piso, entendí perfectamente por qué yo me convertí en Hulk. Total que la cosa dio un giro espectacular. La agente del MP prácticamente le dijo a la mamá de El Rata que su denuncia no procedería, al menos no como ellos querían. Que en todo caso, si insistían, se abriría una carpeta en la que tanto se investigaría mi actuar como las conductas delincuenciales de su hijo y secuaces. Al oír eso, el papá de Muelas, que había estado callado, explotó contra la mamá de El Rata. ¿Ves? Por tu pendejo ahora mi hijo está entre la vida y la muerte. Se empezaron a pelear entre ellos allí mismo, sacando trapitos al sol, que si tu hijo los metió en drogas, que si pues el tuyo también es un violento, etc. Tremendo drama. Tuvieron que separarlos los guardias de la entrada. Mi mamá y yo nos quedamos ahí sentados, un poco atónitos. El abogado de ellos se veía derrotado. La MP nos pidió entonces que ratificáramos nuestra denuncia contra los chicos por lesiones y agresión a menor. Así lo hicimos. Para no hacer el cuento largo, salimos de ahí con la confirmación verbal de que no voy a ser imputado de ningún cargo. Al menos no por parte del Ministerio Público. Técnicamente la familia de ellos aún podría intentar una demanda civil o algo, pero con todo lo que pasó, dudo que quieran más ruido. Más bien salieron de ahí con la cola entre las patas. Eso sí, a la mamá del Rata al final se le quedó viendo feo a mi mamá y le soltó antes de irse. Esto no se queda así. Pero mi jefa brava le respondí, usted sabrá, si quiere seguir nos vemos en juicio. Pero váyase haciendo a la idea de que su angelito se va a ir unos años al tutelar si sigue. La señora ya no contestó y se marchó hecha una furia. Debo admitir que sentí un enorme alivio al salir de la fiscalía. Me daban ganas de llorar, de soltar toda la tensión acumulada. Mi mamá me abrazó en la banqueta y los dos nos pusimos a llorar un poquito de pura catarsis, ignorando a la gente que pasaba mirándonos raro. Éramos un mar de emociones, alivio, tristeza, todo mezclado. Ese día llegué a casa y dormí 14 horas seguidas como si me hubieran noqueado de lo agotado mentalmente que estaba. Por ahora el caso criminal está básicamente cerrado en mi contra. Falta ver qué pasa con ellos. Hasta donde sé, hoy mismo el MP giró órdenes para detener formalmente a El Rata y a El Muelas, en cuanto sus condiciones médicas lo permitan, por el delito de lesiones contra mi hermana. Es probable que cuando salgan del hospital los manden directito a un centro de internamiento para menores, lo que antes llamaban tutelar de menores. En el caso de El Perico, como sus lesiones fueron leves y andaba suelto, creo que ya lo detuvieron. Un vecino chismoso dijo que lo vieron subir a una patrulla ayer cerca del parque. No puedo confirmarlo, pero sería lógico que lo detuvieran también para que enfrente cargos. No sé cuánto tiempo vayan a estar encerrados ni que decida el juez en su momento. Igual y solo les dan terapia psicológica obligatoria y unas horas de servicio comunitario, o igual y unos meses de reclusión, quién sabe. Son menores de edad y ya ven que a veces ni los castigan mucho. Solo espero que esto les sirva de lección. Por mi parte, me mantendré alerta. Sé que gente así es rencorosa. Aunque estén fuera circulando algún día, yo ya no seré tan confiado. Nos hemos planteado incluso mudarnos de colonia cuando se pueda, para que no sepan de nosotros. Mi mamá está viendo si la cambian de sede en el trabajo para pedir un crédito de vivienda en otro lado. Si todo sale bien, quizá el próximo año estemos estrenando casita lejos de aquí. No es seguro aún, pero la intención está. Y bueno, en medio de todo este lío legal, hubo otra cosa que pasó y que me dejó en shock. El video de la cámara de seguridad, junto con otro videito que grabó doña Conchita desde su ventana, se filtró a las redes sociales. Sí, como leen. El material llegó no sé cómo a Twitter y Facebook, y medio mundo vio mi pelea callejera en Glorioso ID. Anoche me escribió un amigo de la secundaria, al que tenía eones sin ver, para decirme que había visto a alguien que se parecía a mí en un video viral de Facebook partiendo madres a unos cholos. Y si era yo. Entré al enlace que me mandó y casi me caigo de la silla. El video tenía miles de reproducciones y decenas de comentarios. Era una edición de 2 videos. Primero el de la vecina que grabó desde que me vio encima de Muelas dándole de trancazos, y luego cambiaba a la cámara de seguridad donde se veía la escena del ladrillazo y cómo acabe con El Rata. O sea, básicamente todo el desenlace sangriento. Lo habían titulado Justiciero defiende a su hermanita de lacras de barrio o algo sensacionalista así. Mi corazón se aceleró viéndolo, fue como revivirlo pero desde fuera. Ahí vi claramente mi propia furia descontrolada, mi cara desencajada mientras golpeaba, los gritos que soltaba. Casi no me reconocí en ese sujeto, me dio cosa, la verdad. Pero lo realmente interesante y aterrador eran los comentarios. Había de todo, banda. Unos decían que yo era un héroe sin capa, el Hulk mexicano, que qué bueno que puse en su lugar a esos rufianes. Otros incluso hacían bromas, que alguien le dé un contrato en la UFC a este compa, el gordito les dio su Navidad anticipada a golpes, etc. No voy a negar que me sacaron una risilla nerviosa algunos chistes.
Pero también estaban los comentarios negativos, gente diciendo que soy un salvaje, que se le pasó la mano, debió dejarlos vivos nomás, que tengo perfil de psicópata, que seguro yo también soy un criminal. Una persona escribió, ¿y si en verdad ese gordo es un psicópata? Hoy defiende a la hermana, mañana seré el abusador. Eso me caló hondo. Duele que gente que no me conoce piense eso, aunque sea un comentario perdido en internet, me hizo cuestionarme. ¿Seré un psicópata? ¿Me habré cruzado ese lado oscuro para siempre? Mi mamá dice que no haga caso, que la gente opina sin saber. Aún así, es difícil no comerse el coco con esas cosas. Al final, mis primos y amigos muy cercanos entraron a defenderme en los comentarios, compartiendo la historia completa. Hasta la directora de la primaria comentó desde el perfil de la escuela, con un lenguaje sutil, aclarando que esos chicos ya tenían antecedentes de mal comportamiento y alabando mi valentía. Imagínense, me sentí respaldado. Pero como en todo linchamiento digital, ya varios estaban más clavados en armar debate de si la violencia se justifica o no. Decidí mejor dejar de leer antes de amargarme. Lo importante es que dentro de todo, la mayoría en mi comunidad real nos apoya. Los vecinos nos quieren, están indignados por lo que nos hicieron. Nos han traído ayuda. Han pasado a visitar a Marisol con regalitos. Una vecina le regaló una muñeca nueva para reponer la que le rompieron. Marisol sonrió por primera vez en días cuando la vio. Ese cariño de la gente me ha sacado lágrimas, pero de las buenas, de esas que te hacen sentir que no estás solo. Ahora que la tormenta legal se calmó, solo queda seguir adelante, y eso me lleva a actualización 3, un mes después. Ha pasado un mes desde el incidente, y por fin la vida empieza a encontrar un nuevo equilibrio. Lo primero, Marisol ya volvió a la escuela. Los primeros días tenía mucho miedo de que yo no estuviera a la salida. Se aferraba a mí como koala cuando la dejaba en la puerta y lloraba un poquito. Pero con apoyo de la orientadora de la escuela y mucho amor de parte de todos, ha ido recuperando su confianza. Ahora otra vez entra sonriente a clases y al salir corre a enseñarme sus dibujos como antes. Sigue durmiendo conmigo la mayoría de las noches, pero ya alguna que otra vez ha querido quedarse en su camita si le dejo la luz del pasillo encendida. Es un progreso. Yo también estoy trabajando en sanar. Mi mamá consiguió que un psicólogo del hospital, compañero suyo, me diera terapias sin costo y acepté ir. Les soy franco, al principio me sentía raro, como yo no necesito hablar, estoy bien, pero la verdad lo necesitaba. En esas sesiones he podido soltar toda la culpa, el enojo, el miedo. El doctor dice que lo que sentí, ese placer violento, no me convierte en un monstruo, que fue una respuesta humana extrema bajo circunstancias extremas. Que lo importante es que soy consciente de ello y que sé distinguir que la violencia no es el camino. A menos que no haya absolutamente más remedio, como en aquel momento, eso me dio algo de paz mental. Aún me cuesta perdonarme por haber disfrutado el daño, pero lo estoy trabajando. Físicamente ya estoy casi recuperado. Me quitaron los puntos de la cabeza, el cabello creció cubriendo la cicatriz. La herida apenas se siente como una línea dura al tacto. Mis nudillos sanaron aunque quedaron marcados. Mi mano derecha ya está bien. Solo a veces truena el nudillo del índice, pero nada grave. De hecho, empecé a hacer ejercicio moderado, sin albur, Me puse a trotar por las tardes, más que nada para sacar el estrés, y descubrí que me ayuda mucho a despejar la mente. ¿Quién lo diría? Quizás de todo esto salga una versión más en forma de mí mismo. No hay mal que por bien no venga, dicen las abuelas. ¿Y qué pasó con los bullies? Bueno, el chisme final es, el Rata y el Muelas están efectivamente en un centro para menores. Les dieron 1 año de internamiento y tratamiento psicológico obligatorio. La jueza fue relativamente benévola, porque alegaron que venían de familias disfuncionales y bla bla, lo de siempre. Pero al menos estarán un rato fuera de las calles. El Perico, por ser menor de 16 y tener menos implicación, solo recibió libertad asistida. Básicamente tiene que ir a firmar y tomar unas platicas, y mantener su nariz la que le limpia de problemas. Su familia lo mandó a vivir con unos parientes en Puebla, así que dudo que lo veamos de nuevo por aquí pronto. La mamá del Rata jamás se disculpó ni nada, pero sinceramente ya no me importa. Supe que andaba diciendo que demandaría al gobierno por negligencia y quién sabe qué, pataleos de ahogado. No prosperará, obviamente. También me llegó el rumor de que la corrieron de la casa a pedradas unos vecinos hartos de ella. Era pleitista la señora, al parecer. En fin, cada quien cosecha lo que siembra. Nuestra vida cotidiana se ha ido acomodando. Eso sí, ya no dejo a Marisol sola ni un minuto en la calle. Antes tampoco la dejaba mucho, pero ahora soy el triple de cuidadoso. Incluso cuando vamos al parque, llevo un gas pimienta que me regaló un primo policía por si las dudas. Al final del día, ¿qué aprendí de todo esto? Muchas cosas. Aprendí que el amor te puede convertir en un guerrero feroz cuando la gente que amas está en peligro. Aprendí que hasta el más tranquilo puede explotar si lo llevas al límite. Aprendí que hay violencia que destruye, pero también hay violencia que protege, aunque ambas duelen y dejan cicatrices. Y entendí que, aunque tengo mis demonios internos,
No soy una mala persona por haber querido proteger a mi hermanita, soy humano. Imperfecto sí, pero al fin humano. A veces miro a Marisol jugando y pienso, ¿qué hubiera pasado si ese día yo no hubiera estado ahí? La idea me enferma. La abrazo y me agradece con sus ojitos brillantes, sin quizá entender del todo que ese día nos cambió para siempre a los dos. Ahora me ven por el barrio y algunos me llaman el Hulk, otros el hermano oso. Mis amigos me molestan diciendo que me pondrán de apodo Thanos, porque casi los desaparezco a golpe limpio. Yo lo tomo con humor ya. Prefiero reír que seguir llorando por algo que ya pasó. Esta mañana, mientras llevaba a Marisol a la escuela, ella de repente me apretó la mano y me dijo, gracias por salvarme, hermano. La volteé a ver y le vi una sonrisa tímida con sus dientitos chuecos de leche. Sentí un calorcito en el corazón y casi se me salen las lágrimas ahí en la esquina de la calle. Le respondí, siempre, chaparra, siempre voy a estar para ti, y lo digo en serio, siempre. Al final del día, muchos podrán juzgarme por lo que hice. Unos dirán que soy un héroe, otros que fui demasiado lejos. Tal vez nunca haya consenso, pero mi familia está a salvo, y eso es lo único que realmente me importa. Sí, estoy gordo, débil, no, chamis, y si alguien vuelve a meterse con los míos. Bueno, solo digamos que no querrá reconocer al monstruo que soy capaz de ser.